Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pues una vez más a tu canal. Mi nombre, ya lo conoces, Alberto Álvarez Lozada. Y fíjate que me causa de repente una situación extraña. Los que ya son mis pacientes saben que continuamente, a lo cual les agradezco, me están recomendando y bueno, pues llegan pacientes nuevos a la consulta. Te hablo de la consulta que tengo aquí en Atlisco y la consulta que tengo en Puebla y en algunas otras partes. Cuando te hablo de algunas otras partes, te hablo en ciudades y de repente, tal vez sea porque ya te acostumbras a lo que te dedicas, que crees e intuyes que la gente sabe. Y no es que tenga que saber directamente el conocimiento que uno tiene, pero sí a lo mejor lo indispensable. En un principio yo te hablaba de la acupuntura y más o menos a qué se dedica en un principio del canal, pero, pero bueno, hay algunas prácticas que hoy en día seguimos teniendo como acupunturas y creo que esas prácticas deben de terminar. Si la acupuntura no se le enseñó, no ha tenido la responsabilidad o no ha querido cambiar porque se vuelve cómodo, entonces vamos a hacerlo nosotros como pacientes. Esto es importante porque si nosotros lo vemos desde las dos perspectivas, como paciente y como médico en acupuntura, entonces vamos a observar una situación interesante. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en ciertas prácticas que ahondaremos un poquito más adelante, que no son prácticas a lo mejor tan fuertes, pero sí son prácticas que se siguen haciendo. Prácticas que en algún punto, como es una medicina oriental, son prácticas que vienen de Oriente, no son prácticas que se crearon aquí. Y precisamente estas prácticas sé que vienen de Oriente porque los que ya son mis pacientes saben que yo tengo dos formaciones. Mi formación de la acupuntura japonesa, que fue con un maestro que a este maestro se formó de padres a hijos. La información de la acupuntura se pasó de padres a hijos, con el cual yo siento que aprendí impresionante. En ningún momento demerito lo que aprendí en la universidad, porque también fue una acupuntura diferente, fue una acupuntura china. Aquí fue la acupuntura japonesa. En la acupuntura japonesa, bueno, me encanta porque atendemos mucho por medio de meridianos Biol en las manos. Entonces me fascina de manera impresionante cómo podemos inclusive tener meridianos como tenemos en el cuerpo, los tenemos en las manos. Pero en este punto la práctica que más adelante ahondaremos bueno, sé que viene de Oriente, no se creó aquí. Más sin embargo, a hoy tenemos una medicina de Oriente, de esta parte del continente, y tenemos que readaptar, no la medicina, costumbres nada más. Sé que las costumbres se vuelven leyes, pero en este caso no son nuestras leyes y tenemos que cambiarlas. Me gustaría hablarte en principio de cómo se diagnostica en la medicina china. Cuando tú encuentras un médico en acupuntura, un médico que te dice que es acupuntura, médico como tal en la medicina china, bueno, pues te tiene que diagnosticar como cualquier médico. No nada más te tiene que escuchar cuáles son tus síntomas. Tiene que haber un diagnóstico como tal. Los diagnósticos que por lo regular nosotros como médicos en acupuntura son diferentes, pero también entra el clásico diagnóstico que es por medio de sintomatología. Entonces es importante que se haga un diagnóstico por medio de sintomatología, ese sería el primero, porque ese no está dentro de la acupuntura, ese está dentro de una gama de medicinas, ¿sí? Entonces la sintomatología es indispensable. Si la persona que está atendiéndote no escucha tu sintomatología, salte corriendo, porque si no escucha tu sintomatología, pues no va a poder escuchar a tu cuerpo.
Esa es la primera. La segunda es que una vez que ya tenemos la sintomatología del paciente, aun cuando el paciente venga diagnosticado, nosotros, y esto es en cualquier medicina, no nos deberíamos de comprar el diagnóstico. Deberíamos de tener nuestro propio criterio, nuestro propio diagnóstico y coincidir, si fuera lo real, con el diagnóstico de la medicina alópata, apoyarnos con los diferentes estudios que se hacen en la práctica, ¿no? Esto es importante y necesario. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, nosotros vamos precisamente a eso, a que nos resuelvan una problemática, una enfermedad, entre comillas, que volvemos a lo mismo, no es una enfermedad, es un desequilibrio. Pero en este punto es parte. Lo que te estoy comentando es parte de lo que se debe y se debe hacer. No es de que sí o no, o sea, se debe y se debe hacer, siempre. Aun cuando hayas venido a la consulta 3 veces, mis pacientes lo saben, es cómo se ha sentido, qué cambios ha tenido, que va mejor, va peor. ¿Por qué? Porque recuerda que existe una crisis curativa. Es importante en esa crisis curativa que nosotros observemos si el paciente realmente entró en crisis o simple y sencillamente está teniendo una acción contraria a lo que estamos haciendo, a lo que le estamos dando. Vamos, eso es importantísimo. Por eso es indispensable e importante. Bueno, otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta nosotros como pacientes, ¿sí?, es que nuestra acupuntura se tiene que hacer uso de algo que se llama 5 elementos. Los 5 elementos son importantísimos para diagnosticar. Si tú como acupuntura no diagnosticas bajo 5 elementos, pues es importante. Es importante que en algún punto tomes un curso, un diplomado, retomes el cómo puedes saber cuáles son los ciclos. Porque te comento a ti que no eres acupuntura, nosotros dentro de nuestros órganos tenemos ciclos. Y es lo que nos hace saber y pensar que cuando un órgano enferma, depende de otros órganos. Comentábamos en algún punto esto del yin y el yang, de un órgano lleno y un órgano vacío. ¿Recuerdas en algún programa pasado? Bueno, pues precisamente hablábamos que como organismo también somos un yin y un yang. Entonces, en ese punto, nuestros órganos trabajan en ciclos, ¿sí?, conforme a otros órganos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi pulmón depende directamente de riñón, y mi corazón depende de pulmón y depende también de riñón, y mi estómago depende de vesícula biliar y depende de hígado y depende de intestino grueso y de intestino delgado, junto con vaso, y bueno, es toda una serie de ciclos. Entonces estos ciclos se van a ver reflejados directamente, ¿sí?, conforme a los 5 elementos. En el caso de los 5 elementos, pues vamos a ver que se representan en algún punto, y esto sí no lo recuerdo si lo vimos en el programa pasado, pero si no lo vimos, lo vamos a ver más adelante, en un spot, en un eslogan que vamos a hacer, porque precisamente estamos preparando a personas que supuestamente los prepararon para acupuntura, pero no saben diagnosticar. Entonces nosotros estamos preparándonos para enseñar a diagnosticar, porque si no aprendes a diagnosticar, si no eres bien diagnosticado, entonces simple y sencillamente tu tratamiento va a ser nulo. Y por eso es que ha perdido tanta credibilidad la medicina. La japonesa, la china, la coreana, la que sea, e inclusive la herbolaria. Si no diagnosticas bien a tu paciente, simple y sencillamente no lo estás sanando, no le estás resolviendo el problema. Entonces necesitamos gente que si ya está preparada, que si ya tiene el conocimiento, ¿sí?, realmente necesitamos aprender a diagnosticar.
Por eso es que tal vez más adelante haga algo donde hablemos de 5 elementos y de los diagnósticos que tenemos que aprender y comprender junto con el curso que vamos a sacar más adelante, pero eso es otro rollo. Aquí lo que más me interesa es que sepas que uno de las formas como diagnosticamos nosotros los acupunturas es por 5 elementos. Saber cómo en determinado momento tus órganos dependen de otros órganos, cómo tienen procesos en los cuales se ponen en deficiencia y en exceso, y cómo de repente se ponen en dominancia y en contradominancia. Estas son situaciones que en determinado momento nosotros como seres humanos vamos a observar, vamos a ver que nos empezamos a sentir decaídos o nos empezamos a sentir inflamados, y entonces una u otra nos implica una deficiencia o nos implica un exceso. Y así pues, entonces si nosotros aprendemos a leer esta dominancia y contradominancia, vamos a poder comprender al organismo del paciente y poderlo sanar de la manera que necesita. Hay otro diagnóstico que nosotros hacemos énfasis, que es la auscultación por medio del rostro. Aquí, híjoles, es que tu servidor mezcla dos técnicas, ¿no? Una, la que me da la programación neurolingüística, y la otra, pues, la que me da la medicina china y japonesa. Porque dentro de la medicina japonesa que tu servidor estudió, pues también dentro de la medicina japonesa nosotros podemos poner acupunturas en el rostro y atender desde las líneas de expresión, o sea, acupuntura, para quitar líneas de expresión y te veas más joven y bella, o más joven y bello, hasta atender órganos completamente. En este punto, pues existen miles de puntos, como miles de puntos en el cuerpo humano, ¿no? Cuando te hablo que existen miles de puntos en el rostro, podemos observar, ¿sí?, que en este diagnóstico facial vamos a ver ciertas líneas debajo de los ojos, cómo está la forma de la ceja, cómo está el entrecejo, qué nos está diciendo la forma de los labios, qué nos está diciendo el color del rostro, qué nos está diciendo una expresión decaída, una expresión alegre, una expresión triste, combinado con todo lo que te estoy comentando, más aparte el diagnóstico de 5 elementos, pues obviamente esto nos hace amalgamar todavía de manera mejor el diagnóstico que te estoy platicando. Si esto nosotros lo casamos, ¿sí?, con el diagnóstico anterior, ¿sí?, donde el paciente te empieza a comentar su sintomatología, pues imagínate la fuerza que empieza a tener este diagnóstico. Esto te estoy haciendo consciente a ti como acupuntura, que apenas inicias. La acupuntura que ya lo sabe, pues obviamente en este momento ya le está cambiando de canal, pero la acupuntura que apenas inicia sale con mucha problemática, porque lo primero que nos enseñan precisamente es esos 5 elementos, y como es una forma de pensar, sentir y ver diferente, te pierdes completamente en un inicio, cuando es algo completamente importante. En este punto, nosotros como acupunturas tenemos la obligación de estar viendo ese diagnóstico de rostro y tenemos que estar observando, ¿sí?, las diferentes líneas que nos van a mostrar cómo el paciente está también en exceso, en deficiencia en los diferentes órganos. Esto es indispensable. Otro de los diagnósticos que nosotros tenemos en mente es el diagnóstico de lengua. El diagnóstico de lengua, en la lengua también existen un sinnúmero de partes que pertenecen a diferentes órganos, sobre todo los órganos principales, ¿no? Pero sí es importante que inclusive dentro de la lengua podemos observar el corazón, podemos observar el hígado, el vaso, el estómago, riñones, y esto aunado con los otros 3 diagnósticos anteriores corrobora aún mayor lo que nosotros estamos percibiendo. En la lengua nosotros vemos si los dientes están marcados, vemos y observamos líneas en la lengua, líneas transversales, líneas verticales, que nos van a decir
qué está sucediendo con el paciente. Al final de cuentas, recuerda que somos un todo y se va a reflejar absolutamente en los microsistemas, como es la lengua, como son los ojos. En el caso de la iridiología, que también tu servidor la maneja, pues también vamos a presentar, pero no te hablo en este momento de la iridiología. ¿Por qué? Porque no es parte de la medicina tradicional china. La iridiología viene de otro punto, de otro sistema, de otra formación. La vamos a ver cuando demos diagnóstico, ¿cómo se llama? Para terapeutas. Sí, vamos a checar la iridiología, se las vamos a enseñar en su momento, pero en este caso, bueno, te la comento como diagnóstico porque tu servidor sí la maneja y bueno, pues es una herramienta maravillosa para que podamos nosotros saber qué está pasando con nuestro paciente, ¿no? En el caso de la lengua te comentaba, también hay unas partes que cambian de color, se ponen más oscuras, se ponen más rojas, se ponen más rosas, se pone pálida, se engruesa la lengua, se pone muy delgada, se tiembla. Todo eso nos implica, en cada uno de nosotros, implica que tenemos un desequilibrio. Y a nosotros como acupuntura nos dice que el paciente, junto con los diagnósticos anteriores y lo que está marcando, nos da un parámetro y corroboramos aún más el diagnóstico de cómo nos va llevando ese organismo. Otra de las cosas que nosotros también podemos observar es, ustedes conocen los puntos de auriculoterapia, se ocupa mucho para bajar de peso, es como muy conocido, pero realmente en la acupuntura lo que puede hacer es equilibrar el organismo. Si realmente esa acupuntura lo equilibra desde el oído, o sea, si tú tienes una diabetes, se puede equilibrar desde el oído. Si tú tienes un problema de divertículo, se puede equilibrar desde el oído. Si tú tienes un problema de hipertensión, se puede equilibrar desde el oído. Entonces, en este momento, ¿qué quiere decir? Que si tenemos en este microsistema, ¿sí? De alguna manera los puntos que nos hacen equilibrarte como el todo, entonces también nos va a dar una serie de sintomatologías en cada punto que pertenece a cada órgano, ya sea que el punto esté inflamado, enrojecido, lacerado, si tiene un vello, si no tiene vellos, si tiene vellos si esa parte no lo tiene, si esta persona le salen barritos, si, vamos, cualquier cambio que tengamos en el oído, en el pabellón del oído, en la hélix, en la antihélix, en la concha simba, en la concha cava, donde sea que tengamos en los puntos de acupuntura, ¿sí? Una pequeña marca, algo que lo esté diferenciando, pero que no sea normal, nos está comentando de que un sistema posiblemente esté desequilibrado. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque de repente nos salen en esta parte del oído algunos vellos y tienes dolor de espalda. Muy probablemente tengas una deficiencia en alguna vértebra. Probablemente no lo sepas, solo tengas el dolor de espalda. Estás yendo con el quiropráctico, perfecto, pero no nada más es ir con el quiropráctico. Tienes que observar que posiblemente tengas un problema en vejiga, posiblemente tengas un problema musculoesquelético, posiblemente tengas una deficiencia de nutrientes, posiblemente, vamos, te implica una serie de circunstancias que una persona que está capacitada puede observar. En este caso, el médico en acupuntura, ¿no? La que menos se conoce y la que más me apasiona, la pulsología. La pulsología es algo maravilloso porque de este lado del continente parece ser que encontramos pulsos y bueno, pues nada más nos dice el pulso y ya. El pulso podal, el pulso en muñecas y bueno. Pero aquí lo interesante es que la medicina china maneja alrededor de 36 pulsos principales, ¿sí? Hay diferencias en lo que te estoy platicando. ¿Por qué? Porque de ahí se devienen alrededor de 360 y tantos tipos de pulso. En China hay verdaderos maestros pulsólogos que solo se dedican a eso. Gente que se dedica nada más a observar el pulso, a diagnosticar por medio de tu pulso
¿sí? Que se toma el pulso en los dos brazos, izquierdo y derecho, donde corresponde cada punto, cada pulso, en diferentes profundidades, a un órgano, a un sistema, que te van a decir si está en exceso, si está en deficiencia, el tipo de pulso en cuerda, el tipo de pulso de manera intermitente. Vamos, hay infinidad de tipos de pulsos. Se dice que para ser un buen maestro pulsólogo se llevan toda una vida. Hay quien se avienta que dice que 40 y tantos años, ¿no? Bueno, yo no sabría decirte realmente, yo no soy experto en pulsología, solo manejo las que nos enseñan en la universidad. De ahí a meterme a ser un maestro pulsólogo, creo que tendría que realmente irme a China, y no deseo ser un maestro pulsólogo, francamente. No sé hasta qué punto realmente sea redituable en cuestión económica. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo de dinero? Porque en este punto tendría que dejar de trabajar para irme a estudiar una forma muy diferente de ver, de pensar, de sentir, de actuar, de vibrar. A lo mejor unos 20 años de mi vida. En esos 20 años, ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a pagar los estudios? Y por eso te hablo de dinero, ¿no? Entonces, si en este punto yo tuviera al maestro aquí al lado, pues posiblemente sí me gustaría ser un pulsólogo. Pero vamos, en México no los tenemos. De este lado del continente no sé si existan pulsólogos viviendo de este lado del continente. Pero bueno, lo importante es que sí manejamos pulsos, muchos en México, muchos no, pero sí es importante que si llegas con una acupuntura, sí te haga un diagnóstico por medio de pulsos. Estamos hablando de los pulsos, estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando de lo que nos va a decir como deficiencia y exceso cada uno de ellos. Y te comentaba en un principio, hay unas prácticas que no son tan buenas y que tienes que tener en cuenta. ¿Sale? Voy a empezar a hablar de esa práctica. Si alguien se ofende, pues ni modo, porque realmente es eso. Y al final de cuentas, si te ofendes por el desconocimiento, pues mejor abre tu mente, tu conciencia y aprende. Y si te ofendes porque tienes ganas de ofenderte, pues tampoco me interesa mucho, porque yo lo hago básicamente por mis pacientes y la gente que me ve. ¿A qué voy con esto? Nosotros como acupunturas tenemos cajas de agujas. Estas cajas de agujas vienen en diferentes tamaños, pero solo vienen en dos modalidades. Las cajas de agujas que vienen en dos modalidades es las que vienen empaquetadas individualmente, como estas, y las que vienen en blisters de 5 agujas en un paquete. Vienen esterilizadas, vienen empaquetadas individualmente, y eso está maravilloso. Creo que hasta ahí todos los acupunturas tenemos esta ventaja. Hay otro tipo de aguja que es un poquito más gruesa, que es un poquito de mejor calidad, que sirve para la electroacupuntura. Hay agujas que están hechas de otros materiales que son mejores conductores para la electroacupuntura. Sí, unas son de plata y otras son de cobre, que ayudan precisamente a que tengamos una mejor pulsación. Pero hoy voy a hablar de la tradicional, de la que casi todo el mundo usa. La acupuntura tiene este tipo de aguja y tiene esto que se llama moxibustión. Y es ahí donde muchos de verdad, van a decir que no es cierto. Pero si la acupuntura maneja algo que se llama yin y yang, ¿cómo es posible que nada más maneje un yin o un yang? ¿Cómo es posible que nada más maneje un frío y caliente no? Yo te lo dejo a ti como acupuntura, te lo pongo en tela de juicio, ¿sí? Y no te lo estoy comentando para hacerte una guerra,
Te lo estoy comentando para que seas mejor. Porque te aseguro que si te formaste donde te hayas formado y tú mejor que nadie sabes que no te enseñaron moxibustión, solo tienes la mitad de la acupuntura. Respeto mucho. No, francamente no respeto mucho. Soy muy respetuoso. Pero realmente lo que te estoy diciendo es así. Y lo que es así, no hay cambio, ¿sí? O sea, los seres humanos tenemos 2 piernas, ¿sí? Nada más. Si sales con 3, si sales con 4, bueno, sí sigue siendo un ser humano, pero diferente, ¿sale? Pero el cómo salimos con 2 piernas. En este punto hay 2 piernas, una caliente y una fría, ¿sí? La acupuntura se basa en el frío y en el calor. ¿Por qué tienes exceso y tienes deficiencia? Es que con la aguja se puede manejar el exceso y la deficiencia, estoy de acuerdo. Pero te aseguro que has tenido pacientes que les manejas el exceso y la deficiencia con la aguja y no sanan, porque te hace falta la moxibustión. Ese es el primer punto. Si tú no sabes manejar moxibustión, si tú no sabes manejar las formas en cómo se pone, las diferentes presentaciones de cómo se pone, las cajas de moxibustión, si no sabes manejar la moxibustión, tienes la mitad de la medicina. Tan tan. Y tienes la obligación de prepararte. Por ti, por tus pacientes. Porque si no, nunca vas a crecer. Esa es la primera. La segunda, en la aguja. Y esto no es para la acupuntura. Esto es precisamente para las personas que vamos al consultorio de la acupuntura. Llegas, abre tus agujas, por favor que las abra delante de ti. Si es un blister de 5 agujas, que lo abra delante de ti. Si es un blister que solo ocupó 4 agujas y le queda una, que te lo haga saber. En este punto, una vez que ya se abrieron las agujas, ¿sí?, se tienen que ocupar. Si no se ocupan, se desechan. Eso es una actividad personal que se me enseñó en la universidad, ¿sale? Cosa que le agradezco a mi profesor. Un saludo también a él. Bueno, esa es la primera. La segunda, una vez que ya te pusieron tus agujas, las agujas son desechables, no son reutilizables. Y ahí es donde la burra tuerce el rabo. Aquí muchos más acupunturas van a empezar, es que no es cierto, se desinfectan. Si no las desinfectas con un autoclave, que no se puede, porque no se puede con un autoclave, ¿sí? O sea, sí se puede, pero no se debe, ¿sale? No se podría desinfectar. ¿Por qué no se puede desinfectar con un autoclave? Porque se manchan, se ponen negras, se ponen oscuras, se ponen opacas, ¿sí? Y en ese punto se ven sucias. Ahora, realmente va a llegar el paciente, ¿sale?, con sus agujas que le pusiste la vez pasada. Vas a poner sus agujas en la autoclave, te vas a esperar 2 horas, hora y media, o si es la autoclave, que es la muy rápida, media hora, sus agujas, media hora, acuéstese, le vas a poner a sus agujas, 20, 30, 50 minutos, dependiendo que tenga el paciente, se las vas a volver a dar y vas a volver a hacer lo mismo, sesión con sesión. No te mientas. Y tú como paciente tienes que observar que si tu acupuntura pone tus agujas en un tubo de ensayo y te dice, tráigamelas para la siguiente vez, pues te voy a decir que no es una práctica muy saludable para ti. Porque una aguja perfora, ¿sí?, tu piel, como quiera que sea. Y algunas perforan tan profundo que inclusive si logran sacar un puntito de sangre. Independientemente, aunque no salga sangre, esta aguja está manchada con células. Tiene células epiteliales, tiene fluidos, que la acupuntura en su momento no desinfectó antes de ponerlas en el tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque si lo hiciera en ese momento, queda humedad. Porque por lo regular se desinfectan o las desinfectan con plata coloidal. Y entonces con esa plata coloidal queda
la aguja mojada y con las células epiteliales, pues se hace un campo de hongos y bacterias muy a todo dar. Entonces no podrían desinfectarlas antes. Si las desinfectas antes de meterlas al tubo de ensayo, ¿sí? Y se las das mojadas, pues felicidades, ¿no? Vas a tener toda una serie de bacterias en la piel del paciente. Segunda, si las desinfectas y las secas con un desechable, habrá que ver hasta qué punto el desechable es tan higiénico como para que no haya una, ¿cómo se llama? Una infección o esté infectada la aguja, ¿no? Esa es la otra. La contaminación cruzada tenemos que verla siempre y estar consciente de esa contaminación cruzada. Bueno, la otra es que no, yo las desinfecto cuando el paciente llega y entonces ahí sí las desinfecto. Sí, pero resulta que todos esos fluidos estuvieron toda una semana echándose a perder en la aguja. Entonces, ¿hasta qué punto es tan saludable que te den tus agujas y llegues la siguiente semana con ese tubo de ensayo y tus agujas y te las vuelvan a poner? Ah, es que a mí no me ha pasado nada. Felicidades. Yo solamente vengo a informarte, ¿sí?, que se debe y no se debe de hacer. Porque es cierto, gracias a lo que no se debe de hacer, la acupuntura está en peligro. Se los digo y miren que los pacientes que me conocen saben que cuando hablo porque tengo bases de lo que digo. Señores, la acupuntura está en peligro. La medicina alópata se la quiere adueñar. Pronto vamos a empezar a ver en el Senado cambios. No me crean, porque al final de cuentas no quiero convencerlos, pero tenemos que empezar a hacer bien las cosas. Primero, por tu salud. Segunda, por tu seguridad como acupuntura. Yo quiero que sepas que si en este momento a tu paciente le estás poniendo las agujas 4 o 5 veces, lo estás contaminando, se le genera una situación, vamos a poner una situación terrible de hepatitis, ¿sale? ¿Qué va a suceder con tu paciente? Si se contaminó, ¿sí?, con otras agujas, pues el que le está poniendo las agujas, las mismas agujas constantemente eres tú. Y si lo contaminaron de hepatitis en otra parte, el ojo del huracán va a estar sobre de ti. Ten cuidado con lo que haces. Mi nombre es Alberto Álvarez Lozada. Espero de verdad haberte ayudado y haberte compartido lo que necesitabas. Y espero verte pronto. Cuídate mucho, regálame una mano arriba y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.